Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, en un programa que vamos a dedicar casi íntegramente a la situación en el INAU. Tenemos como primer invitado al presidente del sindicato del INAU, José López. Gracias por estar. Mucho. Más adelante vamos a estar con Daniel Sayagués, abogado defensor de menores, y Marcela Maceda va a hacer una especie de radiografía del INAU. Esperemos que nos quede un poco de tiempo para hablar del tema de estos últimos días, que ha sido la huelga en la educación y el decreto de esencialidad del gobierno. ¿Sabe que yo en otro medio editorialicé acerca de lo que me parecía un exceso de que gente pierda la libertad antes de saberse si es responsable o no? Pero una cosa es la cuestión estrictamente judicial. Ayer o anteayer miraba el video, este famoso video que ahora vamos a ver ahí, que provocó todo esto, y alguien que estaba al lado mío decía: qué vergüenza, no tienen vergüenza. Hay un dicho que es vergüenza robar y que te vean, digamos, ¿no? Acá no hay nadie robó. Pero el hecho de verse ahí, ¿a usted no le dio un poco de vergüenza? Sí, mucha. De ver cómo se ha viralizado este video. En realidad yo normalmente no participo de este tipo de procedimientos, porque yo no trabajo en el CIRPA. Mi tarea funcional, aparte ahora estoy dedicado de lleno al sindicato, pero yo no trabajo en el CIRPA, y las veces que he tenido que presenciar situaciones parecidas a esta ha sido muy esporádicamente, muy casualmente, y en esta situación en particular yo estoy en ese lugar por lo que había sucedido antes, no por ese hecho que está grabado en el video. El mismo día, pero horas antes, había habido un intento de fuga donde había 4 trabajadores lastimados. Y producto de esos 4 trabajadores lastimados que llamaron al sindicato. Fueron primero nuestros compañeros delegados de esos servicios, que son la mesa sindical del CIRPA, y como la cosa estaba muy complicada en la interna y había algún desencuentro con las autoridades del centro para poder restablecer las garantías para que los compañeros continuaran trabajando, bueno, yo directamente me ofrecí a ir para tratar de buscar una solución, y bueno, evidentemente no era mi mejor día, porque yo estoy convencido de que todo lo que está pasando es por la presencia mía ahí. Si no, seguramente esto no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. No entiendo eso último. Es así. Sí. Acá hay parte de un operativo político delineado al más alto nivel por parte de gran parte del Poder Ejecutivo y por algunas organizaciones sociales o organizaciones no gubernamentales, que de alguna manera vieron el campo orégano para atacar a quien querían atacar, que era a mí. Pero el tipo que pega las 3, 4 patadas en la cabeza al pibe. Está mal. Claro, digo, pero uno monta un escenario político cuando tiene las posibilidades de uno hacerlo, pero cuando hay otro que va y agarra patada a un tipo que está tirado en el piso, digamos, le dieron la papa en la boca. Exactamente, evidentemente hubo una situación en la cual se genera todo esto, producto que vuelvo a reiterar. Nosotros estábamos ahí por lo que había sucedido antes. Nosotros teníamos una reunión con el director del centro y el subdirector del programa en otro establecimiento que está al lado de este, cuando avisan de que hay un motín en el módulo C. Un motín en el C es la palabra que sale por el handy, yo estoy reunido con el director del centro y el subdirector del programa. Ellos salen disparados de ahí y se ha instalado de que toda esa gente que aparece ahí es gente que estaba en una asamblea, y eso no solo no es así, sino que está comprobado en el proceso penal de que no hay ninguna asamblea. En todas las cámaras del centro se nota que no hay ninguna asamblea. Esos compañeros que terminan participando del hecho habían sido convocados por la propia directora del CIRPA, de presidenta del CIRPA, para hacer traslado de jóvenes. Son todos trabajadores que no trabajan ahí, sino que son de la unidad de seguridad y traslado, que venían a hacer los traslados de estos jóvenes para la Colonia Berro y otros centros de Montevideo, producto de la fuga, del intento de fuga que se había dado antes. Yo comenté acá, y usted me lo va a confirmar o no,
Esa situación en particular, ¿es una nada comparada con otras situaciones de violencia que se viven ahí adentro? Bueno, en realidad uno tiene que analizar el video, no el video editado, ¿no? Porque una cosa es el video que pone el observador, otra cosa es el video que pone subrayado, donde se relata justamente lo que quería que se relatara la presidenta de la comisión delegada. Si usted ve, yo ni siquiera... yo me entero de lo que sucede al principio de esa situación el día que nosotros estamos movilizados, se publica el video en El Observador y un periodista del Observador me lleva a verlo de la propia movilización. Pero vamos a contar un poquito a esto, Sí. porque quiero pasar a eso después, pero ¿hay situaciones más violentas que esta? Y yo creo que yo he visto algunas mucho más violentas que con esta. Participación, sí, sobre todo del grupo Geo, mucho más violentas que esta. ¿Y de funcionario? No, yo en particular, más violenta que esta, muy pocas veces, ¿no? Ahora, usted es el presidente del sindicato. Sí. Está ahí, ¿no? No le dice, vos, Popeye, para un poco, aguantá la mano, que nos quemás a todos. No solo no lo digo, sino que no puedo decirlo, porque yo no estoy cumpliendo funciones ahí. Yo no estoy para decirle, pero Una es cosa es que... cumplir funciones y otra cosa es estar en No, una situación ahí. Pero aparte, si usted ve el video, desde que yo ingreso al módulo, Sí. lo único medianamente discutible que se puede estar ahí es el tema del bomberito. Que yo lo que estoy parado viendo que los jóvenes ya estaban reducidos, yo la primera parte no veo absolutamente nada porque entro 7 minutos después de lo que había sucedido. Lo que veo es cuando dicen hay fuego, y sale un funcionario corriendo, trae el bomberito, dispara con el bomberito hacia adentro de la celda, y ahí esos jóvenes se habían medio atrincherado. Yo lo único que veía del lugar donde estaba era que los compañeros como que esquivaban porque le tiraban puntazos. Yo no vi el fuego, pero sentí que dijeron fuego, viene con el bomberito, dispara, y por supuesto que los jóvenes que estaban adentro ahí depusieron de su actitud agresiva, y los propios trabajadores que estaban, porque lo que hay es una reja, los que estaban de este lado de la reja también salen muy congestionados por el polvo ese que larga el bomberito. Eso fue lo único que yo vi anormal durante mi presencia ahí, que yo en realidad con el diario del lunes no tendría que haber entrado, porque a mí lo que me dice la delegada del centro, me dice, José, lo entrá porque hay un desorden terrible adentro. En realidad me dijo, hay un quilombo bárbaro, entrá porque si no vamos a ir todo en cana. Y bueno, y terminan yendo en cana por mi culpa. A ver, para ser claro, yo lo dije el primer día que vi el video. Ahí hay una culpa, van a encarar porque agarró a patadas en el piso a un tipo. No es así. ¿Pero lo agarró a patadas o no lo agarró a patadas? Bueno, hay un funcionario que pega patadas en el piso, que es el funcionario que el sindicato entendió que no podía defender. Ahora, hay otro funcionario, por ejemplo. Para ahí, porque yo creo que hay distintos ámbitos, y lo hemos hablado acá. Uno es el ámbito sindical, otro es el funcional, otro es el judicial. Hoy se hizo una manifestación. ¿Bajo qué lema se hizo? Bajo el lema de la marcha de la indignación y el dolor. Los 26 somos todos. Sí, los 26 somos procesados todos. somos, sí. Por el delito de tortura. Nosotros el que pega patada también. Sí, no creemos que esté bien. Pero el que pega patada está dentro de los 26. Está dentro de los 26, pero nosotros lo que estamos cuestionando es el tipo de delito que se tipificó. Nosotros ya definimos está bien, pero entramos en una filigrana, digamos, que sea, filigrana, usted salta de la parte judicial, en la que es cuestionable, a mi juicio también, voy a opinar, a mi juicio cuestionable la cuestión de la tortura, pero saltamos de la parte judicial a una parte que tiene que ver con la relación humana, con el sindicato, con el compañerismo. ¿Por qué defienden al que pega patada? Pero... o yo me estoy expresando mal, usted no me está entendiendo. El sindicato definió que a ese trabajador no lo va a defender. No solo no lo va a defender, sino que ya pasó
al plenario nacional, que es el organismo competente, para que lo que estatutariamente está establecido trabaje sobre la sanción que le corresponda a este trabajador, que seguramente puede ser la expulsión. Pero hoy reclamaron por él también. Hoy reclamamos por él y por los otros 26 porque nosotros creemos que no hubo tortura. Entonces, que a nosotros se nos esté juzgando por tortura, cuando en este país hubo 11 años de dictadura, hubo miles de desaparecidos, cientos de muertos y miles de torturados, y todavía andan sueltos en la calle gente que participó de esos hechos y que todos los conocemos, y que a nosotros se nos esté juzgando por tortura, nosotros seguramente este trabajador tiene que tener una sanción disciplinaria y judicial. Ahora, no es por el delito de tortura que lo tienen que procesar. Ahora, no es lo mismo que a uno le digan abuso de funciones que tortura. Por lo menos para nosotros, que siempre hemos peleado por la defensa de los derechos humanos, no es lo mismo. Estar procesado por el delito de tortura es un karma difícil de bancar para cualquiera de los que estamos ahí y para nuestra familia. Ahora, no hay que conocer mucho el comportamiento humano para darse cuenta que en esa circunstancia un tipo no entra y a otro que está amarrocado boca abajo le da 4 patadas si no hay un clima que se lo permita. ¿Me explico? O sea, ese tipo no es la primera vez que entra y pega la primera patada. O sea, eso lo que pinta es que hay un clima ahí adentro que se permite eso, que eso forma parte del escenario, que forma parte de la convivencia. Y pensar lo contrario es medio como tomarle el pelo a la gente. Mire, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Yo no conozco ninguna reducción en desacatos que no se controle con la violencia. No conozco. Capaz que hay una que quiere instaurar la señora Fulco, que es con un colchón, abrazando a los gurises, 4 personas, a cada chiquilín, abrazándolo con un colchón y una silla de ruedas. Bueno, se publicó hoy en El Observador lo que dice. Nosotros no conocemos eso y aparte no tenemos los elementos. No tenemos los elementos ni la capacitación adecuada para eso. Entonces yo no conozco otra reducción, otro tipo de reducción que no sea con la violencia. Hasta ahí perfecto. Exactamente. Hasta ahí perfecto. Que ha habido exceso, todos los conocemos. Ha habido hasta funcionarios procesados, algunos con prisión, por situaciones de esta característica. Algunos que hace años atrás los denunció el propio sindicato. Entonces, que hay este tipo de situaciones, las hay. Pero no nos olvidemos de una cosa. En el sistema hay casi 600 jóvenes privados de libertad. La situación que se está generando ahora básicamente está centrada en 3 centros. Entre esos 3 centros hay 130 jóvenes. El resto, los 400 y pico que restantes, están en centros donde la situación es muy diferente a esto. Y donde normalmente estos chiquilines que pasan por acá terminan yendo a ese centro. Entonces, es cierto, hay una situación, si usted me dijera a mí, ¿usted cree que no hay violación de los derechos humanos en el CIRPA? Y si yo le dijera que no, le estoy mintiendo. Por supuesto que hay violación de los derechos humanos. Con solo ir y ver en los lugares que están los gurises, hay violación de los derechos humanos. Pero nosotros hemos venido reclamando y creemos que sobre todo en el periodo anterior, en algunas cosas se avanzó. En algunas cosas se avanzó. Lo que pasa, López, es que hay una parte que el sindicato no puede hacer nada. Es más, soy consciente de que el sindicato ha reclamado muchas veces condiciones de laburo que mejorarían las condiciones a la vez de los muchachos, soy consciente de eso. Pero vuelvo a insistir, una cosa es eso y otra cosa es un tipo con antecedente que le da patadas en el piso a otro. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo el sindicato no tiene los anticuerpos para que ese tipo no estuviera donde estaba? Bueno, a ver, 2 cosas. Primero, ninguno de los 26 procesados tiene antecedentes. Cuando digo antecedente, digo antecedente de golpiza. Bueno, judiciales por lo menos ninguno tiene. Judiciales no, pero... después... ¿Es golpeador el Popeye o no es golpeador? Pero Popeye no estaba ahí. No es Usted capaz que está equivocado. No es uno de los que pega. No, Popeye ya está destituido de la institución, estuvo preso por otra cosa. ¿El que pega quién es? Es otro trabajador de apellido que se llama Rubén, pero no tiene nada que ver con el Popeye. ¿Y ese no tiene antecedente de golpe? No, que yo sepa, no conozco. Ha tenido creo que tiene un sumario en la institución por otra situación en la cual
que también fue muy pública sobre una situación. No importa si es Pompeyo o Tato, digamos. Bueno, sí, está, pero ese tipo no tiene antecedentes de golpeador. No, de golpeador que yo conozca no tiene, porque si no, no podría estar trabajando ahí. Él es un subdirector de un centro. ¿Y el sindicato tiene anticuerpo como para decir frenemos a los golpeadores, controlemos? No? Usted me dirá, no es tarea del sindicato. Pero sí es tarea del sindicato. Cuando nosotros, por ejemplo, vos nombrabas un caso paradigmático, fue de este trabajador que se llama Popeye. Cuando nosotros se dictó el procesamiento con prisión, inmediatamente quedó radiado el sindicato. Y en ese caso nosotros tampoco asumimos la defensa. Nosotros tenemos una historia, porque también, viste, ahora que tenemos el rótulo de torturador, andamos por la calle como si fuéramos gabazos, evidentemente lo que yo te voy a decir queda en cuestión. Pero nuestro sindicato ha sido defensor de los derechos humanos, no solo de los gurises, también de los trabajadores. Quien está hablando contigo como presidente del sindicato, junto con el secretario general del sindicato, fuimos sumariados en el periodo anterior por la maestra Nora Castro como presidenta del INAO, porque mostramos las condiciones como tenían a los gurises. El único sumario que tengo en 25 años en la institución fue por haber defendido los derechos de los gurises. ¿Usted dice que antes de este episodio el sindicato del INAO o sus trabajadores no tenían mala fama? Pero mala fama tenemos desde que entramos a la institución. Hay compañeros dentro de los procesados que hace 2 años que están trabajando en la institución y están procesados. Y esa fama, entraron con esa fama cuando entraron a trabajar. Y yo le puedo asegurar, ahí es nada más que leer el auto de procesamiento. A un trabajador al que le pega patadas en el piso, le dan la misma condena que al que lo saca, que se ve claramente en el video, que lo saca de ahí y le dice que se vaya. Y a otro que no toca un chiquirín, porque ni siquiera lo toca, la fiscal entiende que porque tiene una mirada intimidante y los puños cerrados, eso tipifica el delito de tortura. Porque hay que leerlo al auto de procesamiento. Yo lo que le estoy diciendo es así. Sí. Es así. O sea, a una compañera que la fiscal le pidió, la fiscal le pidió que sea procesada con prisión por haber llamado al sindicato. Lo dice en el pedido de la fiscal. Por haber llamado al sindicato y por haber alcanzado las llaves que le pedían dentro del módulo. ¿A usted le parece que está bien eso? ¿Eso tipifica el delito de tortura? El juez se dio cuenta que era tanta esa barbaridad que sacó a ella, pero para no dejar el lugar libre puso a ese otro que supuestamente tenía una mirada intimidante. Entonces, es una locura lo que está pasando. Es una locura, por eso nosotros creemos que tiene que tener un móvil atrás todo esto, porque si no, no se puede entender. ¿Y cuál es el móvil? Bueno, no sé, nosotros tenemos una sospecha, digamos, que tiene que ver directamente con mi persona y una situación, porque si no, tampoco se entiende el linchamiento público. ¿Qué tienen contra usted? Y bueno, evidentemente mi línea de acción dentro del movimiento sindical a gran parte del Poder Ejecutivo le molesta. Le molesta, porque nosotros tenemos una línea que ha venido creciendo dentro del movimiento sindical, por eso hemos llegado a algunos lugares de relevancia en el mismo, donde nosotros no estamos casados con nadie, y cuando el gobierno hace las cosas bien las aplaudimos, y seguramente usted me debe haber visto reconocer algunas medidas que ha tomado este gobierno, pero cuando las hace mal las enfrentamos. Y evidentemente eso ha generado una situación en el marco de una ley de presupuesto, una discusión de ley de presupuestal, donde en el PICNT, con la responsabilidad que se me había otorgado, nosotros armamos todo el departamento de público. En 2 meses dentro del PICNT salió un paro general de 24 horas, que no fue producto de mi presencia, sino que yo fui uno más dentro de esa situación, un paro a 2 meses de asumir la nueva dirección del PICNT, cuando hacía 5 o 6 años que no había un paro general de 24 horas. ¿Por qué renuncia a la vicepresidencia? Bueno, yo primero, algunos compañeros me plantearon que ellos entendían que yo tenía que pedir licencia para supuestamente protegerme. Yo les dije que no iba a pedir nada de licencia, que
yo entendía que lo que había hecho era lo que correspondía. Si hay 4 trabajadores lastimados, yo voy a ir, le guste a quien le guste, a ese lugar a solidarizarme con los compañeros y a ver cómo puedo resolver esa situación. Pero terminó renunciando. No, terminó renunciando porque pongo mis cargos en todos lados a disposición, sí, por el delito que se me está, sí, imputando. O sea... Claro, pero no entiendo por qué los argumentos que lo llevan a renunciar al PIT no lo llevan a renunciar al sindicato. No, porque yo no renuncio. Yo lo que pongo son mis cargos a disposición. Y se lo aceptaron. Y ahí en el PIT-CNT se aceptó el cargo. Y allá no. En COFE se me respaldó totalmente y en el sindicato del INAU se me respaldó unánimemente. Entonces, y es más, me pidieron los compañeros encarecidamente que siguiéramos luchando, sobre todo por los compañeros que entendemos que están mal procesados. Dígame una cosa, ahora voy a tener un rato a Daniel Sayagues acá, que hace un tiempo dijo que en el INAU los dejan fugarse. Bueno, yo comparto que los dejaban, creo, ¿no? Bueno. Sí, sí. ¿Los dejaban fugarse? Sí, sí. ¿Y esa gente sigue trabajando en el INAU? No, eso era una gerencia del doctor Uriarte, que lo que hacía concretamente era en un hogar absolutamente abierto, llevar jóvenes que evidentemente se iban a ir por las causas que tenían, y lo llevaba para ahí, y él mismo lo decía, pero lo dijo públicamente más de una vez, nunca tuvo ninguna sanción, ni siquiera una cuestión... ¿Qué siente usted por los muchachos estos que están presos ahí? ¿Por los jóvenes que están privados de libertad? Sí. Y lo que siento es que muchos de ellos se pueden realmente reinsertar nuevamente en la sociedad, y nosotros hemos trabajado para eso. Los educadores, a los que se les llama educadores en el INAU, ¿algunos puede ser que no tengan primaria? No, eso no es así. ¿Cómo es? ¿Qué hay que tener para ser educador en el INAU? Bueno, depende de los llamados. La administración, eso también es otra cosa, ¿no? O sea, los llamados no lo hace el sindicato, lo hace la administración. Y la administración ha pasado de llamar a gente con primaria completa a llamar a gente con niveles terciarios. O sea, hay distintas realidades. Sí, para la misma función ha habido todo ese espectro. En el primer periodo del gobierno del Frente Amplio, nosotros, venían pidiendo el bachillerato completo para ingresar a la institución, de un día para otro la administración, en un acuerdo con la administración de esa época, con un acuerdo con la actual ministra, que era también ministra de Desarrollo Social, decidieron ingresar trabajadores en un escalafón de oficio para trabajar en la atención directa. Y los ingresaron directamente, cosa que nosotros que participamos en los tribunales de ingreso, nos retiramos de los tribunales de ingreso. A los 2 meses, a esos trabajadores que habían ingresado, la ministra quería echarlo. Y por supuesto que el sindicato, que no había participado y se había retirado del concurso de ingreso, se puso al frente a defender esa fuente de laburo. Porque entendíamos de que no es culpa de los trabajadores cuando ingresan. Los llamados se hacen los concursos con los criterios que define la administración, no el sindicato. ¿Qué cambia este episodio de aquí para adelante? Muchas cosas. ¿Por ejemplo? Y para mal, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Y porque hoy no están dadas ni las garantías físicas ni las garantías jurídicas para poder trabajar en el sistema. Hoy nosotros, a los compañeros, lo que decimos, ante cada situación de conflicto que se dé, tranquen las rejas y salgan para afuera y llamen a las autoridades. No hagan absolutamente nada que pueda correr riesgo físicamente y jurídicamente. ¿Y si está en riesgo la integridad de alguno de los muchachos? ¿Tampoco? Bueno, lo que hay que hacer es apartarse, llamar a las autoridades, que las autoridades pongan cómo hay que hacer el procedimiento. Es cierto que a raíz de la huelga que nosotros decretamos, hubo una instalación de ámbitos de negociación y se acordó, de hecho hubo una reunión la semana, ya estoy medio perdido con los días, pero a principio de esta semana iba a haber otra reunión mañana viernes, donde se va a discutir, ¿sabe lo que se va a discutir ahí? El famoso protocolo, porque no lo hay. Lo que hay es un manual de funciones de hace mucho tiempo atrás, que lo que establece y dice concretamente es que cuando hay una situación de desacato hay que reducir. Eso es lo que dice, pero no dice cómo hay que hacer la reducción. Es más, en esa reunión la presidenta Fulco dijo, bueno, pero la reducción hay que hacerla como se venía haciendo.
porque el compañero nuestro que estaba en esa reunión le dijo, lo que normalmente se hace es cuerpo a tierra, brazos atrás, y se posan los brazos atrás y se ponen los grilletes en las piernas. Y dice, eso es lo que hay que hacer, pero por eso tenemos compañeros en cana. O sea que a partir de ahora, por el momento, hasta que no haya un nuevo protocolo, trancan la puerta. Y llamamos a las autoridades, y cuando vengan las autoridades intervenimos con las garantías, si tenemos el personal suficiente, y se hacen responsables las autoridades. Porque mire lo que pasa, en el marco de la huelga, que nosotros abandonamos los puestos de trabajo de los 3 servicios que estaban militarizados, o sea, estaban trabajando con la policía adentro, nosotros dejamos esos servicios y sucede lo que sucedió ahora, ¿no? Que nosotros acabamos de presentar una denuncia penal en el día de ayer. Se dispone por parte de la administración, con participación del juez de menores, con participación de la Institución de Derechos Humanos y del Ministerio de Interior, un traslado de 19 jóvenes a un lugar donde esta misma administración lo había cerrado porque entendía que no estaba en condiciones de... Eso pasó porque ustedes no estaban trabajando también. ¿El qué? Este traslado de la Republicana que genera todos estos golpes. Pero nosotros no estamos cuestionando el traslado de la Republicana, lo que estamos cuestionando es que quedaron 17 horas los jóvenes esposados y engrilletados, ya con los funcionarios de la institución, que son los que nos avisan a nosotros cuando se decretó la esencialidad, ingresamos a trabajar, y nos avisan que no estaban teniendo atención ¿Y los quién jóvenes. dejó así? Y bueno, eso es lo que queremos que se investigue, porque alguien dio la orden. ¿Sabe cómo se termina resolviendo esto? Sacándole después de 17 horas, sacándole las esposas a los jóvenes y poniéndolas como candado, porque la excusa para tenerlos así fue que no había candados en la institución. Y esto lo corroboraron 3 diputados, aparte del sindicato. Te quedo muy agradecido por haber estado. Bueno, muchas gracias a usted. Vamos a la tanda y ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.